Hola. Mi gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo muy bien, así que para no perder más el tiempo, tenemos que darle las gracias a Tostada JRR, quien fue que creó este fanfic, y el nombre del fanfic es Sombrero de Paja Luffy. El puño negro, en la descripción estará como siempre el link del creador como de la historia, suscríbanse dándole a la campanita para que no se pierdan uno de mis vídeos, denle like y comente. Tanto como el anime de One Piece y este fanfic no me pertenece todos los créditos a sus respectivos autores. Sombrero de Paja Luffy. El puño negro capítulo 7. El fin de la aventura, un fanfic de One Piece. Capítulo 7. El fin de la aventura. Nami observó la escena ante ella con fascinación mórbida. Simplemente no podría ser real. Toda su visión del mundo se había hecho añicos en el lapso de un par de horas. Primero, ella había llegado a la cueva pensando que le iba a robar a una persona. No. Resultó ser un lobo gigante. Un lobo gigante que había intentado comérsela. Sus piernas temblaron levemente ante el pensamiento, el miedo aún presente en el fondo de su mente. Si el lobo no fuera suficiente, el peliverde que la salvó resultó ser un maníaco. Simplemente regresó para luchar contra esa cosa enorme. Y justo cuando ella pensaba que no podía volverse más loco, él comenzó a disparar cosas con su espada y a moverse más rápido de lo que ella podía ver. Ese tipo de cosas no se suponía que fueran posibles. Ahora estaba sentada junto a la línea de árboles contemplando otro espectáculo que, por supuesto, debería haber sido imposible. El chico pervertido que había conocido hace horas estaba volando lanzando golpes como si tuviera un cañón atado a su brazo. ¿Cómo era tan fuerte? No parecía que debería ser capaz de hacer algo así. En ese momento, ella solo le había pedido que formara equipo porque quería que alguien distrajera al señor del bosque, nunca esperó que todo saliera como había terminado. La niña apartó los ojos de la batalla y se abofeteó las mejillas. Por mucho que quisiera seguir observando al niño y al lobo, sabía que no tendría una mejor oportunidad para intentar atrapar el tesoro en la cueva. Nami respiró hondo, mirando a los dos monstruos todavía enzarzados en combate, antes de salir corriendo en dirección a la entrada de la cueva. Tenía que moverse rápido, no sabía cuánto más duraría la pelea entre el chico del sombrero de paja y el lobo. La boca de la cueva apareció a la vista y movió las piernas tan rápido como pudo hasta que casi pudo ver el interior. Ella lo iba a lograr. Sin embargo, su celebración se vio truncada. Justo cuando iba a acercarse a la entrada y ver lo que el enorme monstruo estaba protegiendo, se distrajo. Muy bien, chico del bosque. Este es para lastimar a mi amigo. Nami se giró justo a tiempo para ver al chico de cabello negro volar por el aire y lanzar al lobo gigantesco directamente al suelo. Un enorme estallido sacudió el área y la mandíbula de la niña golpeó el suelo retumbó bajo sus pies. Mientras observaba la nube de polvo creada por el impacto, Nami no pudo evitar pensar en voz alta. ¿Quiénes diablos son estos tipos? Sacudiendo la cabeza con exasperación, la chica rápidamente se giró para volver a su objetivo original. Ahora que se había ocupado del señor del bosque, no había nada que le impidiera tomar el tesoro. Podría pensar en las cosas que destrozarían el mundo más tarde. El dinero fue lo primero. Su cuerpo giró completamente y dio un paso adelante. Mientras lo hacía, sintió como si estuviera atravesando una película de niebla. Se giró para inspeccionar el área, pero no pudo encontrar nada que le hubiera dado esa sensación, solo espacio vacío. En su fijación con el aire, la niña no se dio cuenta de que una sombra había caído sobre ella. Uno bastante grande. Nami lentamente se giró, miró hacia arriba y gritó. El polvo y los escombros llenaron el aire mientras Luffy se levantaba de su enemigo caído. Espera, cuando el aire se aclaró, el chico se quedó boquiabierto. Estaba parado en un gran cráter solo. ¿A dónde diablos se había ido el chico del bosque? Había sentido su pelaje cuando lo golpeó, así que supo que realmente lo había golpeado. Un grito resonó desde el otro lado del claro, cerca de la cueva, y Luffy ni siquiera tuvo que mirar para saber quién era. Recordó ese grito, así que el mirón estaba aquí. Salió del cráter y se encontró con una vista familiar, aunque era una persona diferente a la última vez. Y muchos más gritos. La chica de cabello naranja estaba gateando hacia atrás, tratando de alejarse del lobo negro, con el miedo escrito en todo su rostro. Parecía que ella había intentado robar el tesoro mientras él luchaba contra el hombre del bosque. Tenía razón antes, los mirones eran astutos. Luffy corrió hacia la chica. Todavía tenía que enfadarse con ella por intentar robar su tesoro. Además, no quería que ella muriera. Quería ser amigo de ella. Ella lo había hecho reír y le encantaba reír.
Los ojos del niño se abrieron cuando las fauces del señor del bosque comenzaron a cerrarse alrededor de la forma de la niña y se esforzó lo más fuerte posible, pero pronto se dio cuenta de que sería demasiado tarde. Las fauces del señor del bosque se estaban cerrando rápidamente, las mejillas de la niña se humedecían y manchaban de lágrimas mientras gritaba ante su muerte, congelada en su lugar. En un momento de pura desesperación e inspiración, Luffy tomó toda la velocidad que había acumulado y la usó para lanzar un golpe más fuerte que nunca. Ni siquiera estaba realmente seguro de que funcionaría. Siempre había imaginado hacerlo cuando era niño, pero con todo el entrenamiento de Aki se había olvidado de encontrar una manera de hacerlo realidad. «Pistola», gritó el niño. Todo su impulso voló hacia el golpe, su brazo salió disparado con un crujido. El sonido resonó por el área como si algo que no se podía ver se hubiera roto y una bala de aire condensado, un poco más grande que el puño del niño, salió disparada en un intento desesperado por salvar a la niña. El proyectil viajó más rápido de lo que los ojos podían seguir y se estrelló contra la cabeza de su objetivo, el lobo retrocedió. Después de recuperarse, la bestia rugió en la dirección desde la que había sido golpeada, salvando momentáneamente a la chica de cabello naranja. El niño de 7 años del sombrero de paja estaría radiante en este momento. Luffy no perdió el tiempo admirando su logro y una vez más comenzó a correr hacia la chica. «Aléjate de mi tesoro», gritó el adolescente mientras se acercaba. Le gritaría un poco más cuando tuviera tiempo. En este momento, no lo hizo. «Y sal de aquí antes de morir». Dicha niña inmediatamente se puso de pie y corrió como si su vida dependiera de ello, porque así era. Las lágrimas brotaron de sus ojos y sus piernas temblaron de miedo, pero logró mirar hacia atrás y envió una pequeña sonrisa en dirección a Luffy, sus ojos mostraban agradecimiento por el chico que la había salvado. El momento se hizo añicos rápidamente cuando apartó la vista y corrió hacia el bosque, hacia un lugar seguro. Era obvio que quería alejarse lo más posible de la bestia negra. El lobo ya se había recuperado de la pistola de Luffy y no parecía haber causado mucho daño, solo le había golpeado un poco la cabeza. Tendría que golpear a Forest Guy con su puño real si quería que cayera para siempre. Luffy saltó de nuevo, la pata del lobo se levantó inmediatamente para golpearlo en el aire. El niño agarró la enorme extremidad cuando se conectó con él y la usó como trampolín para impulsarse más alto, girando en el aire. «Gatling», gritó. Se lanzaron una multitud de balas de aire mientras golpeaba el aire en rápida sucesión, rugiendo con determinación. Su ataque llovió desde el cielo, los proyectiles se dispararon hacia el costado del lobo negro. Logró mantenerse en pie pero los impactos comenzaron a empujarlo hacia la boca de la cueva. «Y pistola», bramó el chico, dejando volar su puño una vez más antes de prepararse para aterrizar. La cabeza del lobo retrocedió nuevamente y quedó aturdido momentáneamente. Luffy aterrizó de pie e inmediatamente tomó el aire nuevamente, no podía desperdiciar la oportunidad que se había creado. El niño se lanzó hacia el costado de la bestia, con el puño levantado y los nudillos endurecidos. Otro estallido, como disparo de cañón, resonó en el aire y el lobo negro fue arrojado al costado de su cueva con un estrépito ensordecedor. Bueno, más bien una bofetada. La cueva en sí estaba intacta incluso con el peso del gran animal que se había estrellado contra ella. El lobo simplemente rebotó y aterrizó en el suelo. Sin embargo, no permaneció allí por mucho tiempo. De repente, la bestia desapareció de la vista de Luffy cuando sus pies tocaron el suelo. Miró desesperadamente alrededor del claro, buscando a su oponente. ¿Cómo podía moverse tan rápido con todos los cortes en sus piernas? Podía ver la sangre manchando el interior de sus patas. Una sombra cubrió la forma de Luffy y miró hacia arriba justo a tiempo para realzar todo su cuerpo antes de que una enorme extremidad descendiera sobre él. Levantó las manos por encima de la cabeza en un intento de evitar ser aplastado, pero no fue de mucha ayuda. Una pata se estrelló contra su cuerpo y el suelo se hizo añicos debajo de él, su mejora era lo único que lo mantenía con vida. Luffy no sabía cuánto tiempo podría aguantar la presión bajo la que se encontraba actualmente y no estaba muy interesado en descubrirlo. El adolescente empujó hacia atrás el peso de la bestia del tamaño de un edificio con un grito de esfuerzo, usando todo su cuerpo para empujar el apéndice fuera de él. Con una lentitud agonizante, la pata del lobo comenzó a elevarse, incluso cuando la bestia se apoyaba en ella en un intento de aplastar a su presa. Los huesos de Luffy gimieron bajo la tensión de sostener todo el peso del lobo. Necesitaba salir de la situación en la que se encontraba, y rápido, su mejora iba a agotarse pronto. Forzó toda la fuerza que le quedaba en sus piernas y se empujó bruscamente del suelo.
La mayoría de las personas se habrían doblado por la mitad tratando de empujar contra ese tipo de peso, pero era Luffy, e incluso a los 16 años, era un monstruo con piel humana. La pata del lobo fue levantada lo suficiente y con su cuerpo casi colapsando, el niño salió rodando de debajo de la pata hacia la libertad. Su mejora se desvaneció mientras usaba el resto de la poca energía que le quedaba para salir corriendo de debajo de su gran oponente hacia una apariencia de seguridad. Solo necesitaba un respiro rápido, casi morir realmente te quitaba todo. Sin embargo, esta vez el lobo no se apresuraría a dejar escapar a su retador. El adolescente miró hacia arriba justo a tiempo para no ser aplastado por otra pata entrante, esquivándolo por instinto y continuando corriendo a toda velocidad. Reducir la velocidad significaba ser aplastado y realmente preferiría que eso no sucediera. Tendría que terminar la pelea pronto, ese pisotón, a falta de una palabra mejor, había estado terriblemente cerca de aplastarlo y estaba sintiendo sus efectos. Probablemente tenía un buen endurecimiento más antes de que su Haki se agotara. Mejorar esa fuerza alrededor de todo su cuerpo había consumido una gran cantidad de su resistencia. Lo aterrador fue que ninguno de los golpes que Luffy había lanzado hasta ahora había logrado pasar el pelaje del lobo, con la excepción de los que había dirigido a la herida en su pierna. Eso significaba que tendría que encontrar una manera de superarlo de alguna manera. Luffy se lanzó y rodó mientras la boca del lobo mordía su cuerpo. No tenía tiempo para pensar realmente en ello ahora, solo tendría que seguir el instinto. Rápidamente se puso de pie y se detuvo en un instante, evitando apenas ser aplastado por otra pata que se hundía en la tierra. El chico levantó el puño hacia atrás y endureció los nudillos. Tendría que aguantar hasta que ya no pudiera más, iba de ganar esta pelea. Estaba obteniendo ese tesoro. Los nudillos negros se lanzaron hacia adelante y se estrellaron contra la pata que había tratado de aplastarlo con suficiente fuerza como para volarla hacia el costado de la bestia. Girando sobre su pie, Luffy instantáneamente golpeó en el aire hacia la pierna delantera que aún estaba en el suelo. Iba a necesitar uno grande. Pistola. Gritó levantando el brazo hacia adelante. La bala de aire más grande que había producido hasta ahora se materializó y se estrelló contra la otra pata del lobo, empujándola hacia el lado opuesto y provocando que todo su frente cayera hacia el suelo. Al ver la oportunidad que había creado, Luffy se desdibujó, corrió hasta una posición justo debajo de la mandíbula de la bestia y saltó del suelo. Los nudillos endurecidos impactaron una vez más en el pelaje y la enorme cabeza del lobo salió volando hacia arriba mientras el resto de su cuerpo descendía. Aterrizó y salió corriendo de debajo de la forma que caía de su oponente, sin siquiera mirar si se había quedado abajo antes de lanzarse al aire una vez más. El momento estaba aquí, podía sentirlo. Le quedaba un gran ataque más en el tanque y eso fue todo. Si no funcionaba, bueno, ya se le ocurriría algo. Estaba obteniendo el tesoro por el que había venido. Sería el final perfecto para una gran aventura. Se lo estaba pasando también. Luchar contra el enorme animal le traía un montón de buenos recuerdos de su hogar y de sus hermanos. Especialmente Sabo, siempre había sido muy bueno luchando contra las bestias más grandes en las montañas. Cuando Luffy alcanzó su cúspide, pareció flotar en el aire, su silueta perfectamente rodeada por la luna llena. Desde la distancia, sus rasgos no eran visibles, solo su figura, y creaba la imagen de un etéreo hombre con sombrero de paja riendo a la luz de la luna. Dos pares de ojos, en diferentes partes del bosque circundante, se abrieron con incredulidad ante la imagen que tenían ante ellos. El chico del sombrero de paja giró y sus ojos encontraron su objetivo. De repente, la situación ante él, combinada con pensamientos sobre sus hermanos, sacó a relucir un recuerdo olvidado de Sabo desde lo más profundo de su mente. Luffy. Ven aquí. Quiero mostrarte algo. Gritó Sabo, caminando hacia el claro desde la línea de árboles. Luffy se alejó de la carne que estaba comiendo y miró con curiosidad a su hermano. Estoy comiendo ahora mismo. Puedes enseñármelo más tarde. Respondió el niño. Fuera lo que fuese, podría verlo más tarde. Estaba comiendo ahora mismo y nada iba a impedirle hacerlo. De repente, le arrancaron el trozo de carne y lo mantuvieron fuera de su alcance. ¡Ey! Gritó Luffy, ¿qué diablos Sabo? Eso es mío. Devuélvelo. El niño más joven saltó sobre la espalda de su hermano y alcanzó el trozo de carne robado. No, no hasta que veas lo que quiero mostrarte. Vamos, te gustará. Es realmente genial. Además, te hará muy fuerte. Dijo Sabo, riéndose mientras esquivaba los golpes de los brazos cortos de su hermano menor. Luffy bajó lentamente las manos y las envolvió suavemente alrededor del cuello de su hermano. ¿Qué significa eso?
Ya era fuerte para tener 7 años. Todavía estaba tratando de descubrir todas las cosas de mejora que había aprendido, pero era realmente bueno en Conqueror Saki. Shanks lo había dicho. Ya lo había usado para hacerse amigo de Levi. Bueno, había dicho que era Leviatán, pero eso era demasiado largo en opinión del joven, por lo que Luffy había decidido llamar a la bestia Levi. Siempre me preguntas cómo destruyo todo de un solo golpe. Incluso los animales más grandes. Quiero mostrártelo. Es una idea genial que se me ocurrió leyendo algunos libros. Exclamó Sabo emocionado. Luffy miró a su hermano con similar emoción curiosa. Ser capaz de derribar cosas de un solo golpe sonaba genial. Aún no está completo, así que no lo tengo del todo resuelto, pero todavía quiero mostrárselo, finalizó el niño de 10 años, sonriendo a su hermano que todavía estaba colgando de su espalda. Bien, lo veré. Suena bastante bien, supongo, pero solo si me devuelves mi carne. Gritó Luffy. De ninguna manera iba a dejar que Sabo se quedara con su merienda. Ese era suyo. Sabo se rió cuando su hermano pequeño cayó de sus hombros y se giró para entregarle a Luffy su merienda, siempre con la comida. ¿Realmente eres algo, Luffy? Agarró la mano de su hermano pequeño, la que no estaba ocupada con la carne, y lo arrastró hacia un arroyo donde había encontrado una roca para practicar. Era el lugar perfecto para mostrar su nuevo movimiento. Bueno, el comienzo de una nueva movida. Todavía no tenía un nombre para eso y golpear no se sentía del todo bien, así que eso era algo que probablemente cambiaría. Pero estaba orgulloso de lo que tenía hasta ahora y, como tenía 10 años, quería presumir un poco ante su hermanito. Luffy siguió a Sabo hasta el arroyo y se sentó en la orilla con los pies en el agua mientras disfrutaba el resto de su merienda. Sin embargo, le prestó atención a su hermano. Sabo probablemente se enojaría si no lo hacía. Observó cómo el niño mayor se acercaba a una gran roca que se encontraba al borde del arroyo. Probablemente era 5 o 6 veces más grande que el rubio. Sabo cerró los ojos y apoyó el puño en la cara de la roca, manteniendo el brazo extendido. A veces, Luffy, romper algo no se trata de qué tan fuerte lo golpeas, sino de dónde. Dijo el chico mayor, crípticamente. No seas tan confuso, Sabo. Gimió Luffy. Ya podía decir que su hermano iba a usar palabras mayores. Odiaba cuando hacía eso. El chico mayor solo se rió. Bien, bien. Apartó su puño de la roca y abrió los ojos, sonriendo. Te mostraré, ¿qué tal eso? Luffy asintió con la cabeza con entusiasmo y siguió mirando. Sabo se volvió hacia la roca, cerró los ojos nuevamente y echó el brazo hacia atrás, con el puño cerrado. Sin abrirlos, lanzó su mano hacia adelante y enterró su muñeca profundamente en la piedra. Hubo un retraso antes de que pequeñas grietas se ramificaran desde el punto de impacto y se extendieran por toda la roca. El chico de cabello rubio lentamente retiró su mano, frunciendo el ceño y mirando el agujero que había creado. Luffy miró aburrido. Había pensado que su hermano habría hecho algo más genial con la forma en que le pedía que se lo mostrara. Justo cuando el niño más joven estaba a punto de gritarle a su hermano por hacerle perder el tiempo, la roca comenzó a vibrar. Las grietas que se extendieron desde la marca del puño de Sabo comenzaron a agrandarse lentamente hasta que la roca cayó al suelo con un fuerte estrépito, ahora un montón de escombros. Los ojos de Luffy se convirtieron en estrellas mientras corría hacia su hermano mayor. ¿Cómo diablos hiciste eso? ¿Puedes enseñarme? Gritó emocionado. Él quería totalmente poder hacer eso. Sabo hizo que toda la roca se desmoronara de un solo golpe. El ceño desapareció del rostro de Sabo y le sonrió a su emocionado hermano pequeño. Aún no está terminado. Se supone que es más fuerte y más rápido que eso. Él suspiró. Bueno, ya me daré cuenta de esas cosas más tarde, aunque realmente no creo que deba ser un puño. Dijo el rubio mirando su mano intensamente. Además, necesita un nombre increíble. Algo genial como, Crab Claw. Gritó. Le chasqueó las manos como pinzas a su hermano antes de detenerse a pensar. ¿Sabes lo que resolveré más tarde? En realidad no sonó tan mal. Al menos la parte de la garra no. Luffy se echó a reír. Eso es tan tonto, Sabo. Crab Claw. El rubio solo miró a su hermano pequeño con cariño. Le encantaba cuando se reía. Fue contagioso. Simplemente diremos que es un trabajo en progreso. Pero como dije, definitivamente no se supone que sea un puño, dijo mirando su mano con curiosidad una vez más. ¿Qué quieres decir? Preguntó Luffy, su risa se apagó. Sabo continuó mirando fijamente su mano. Bueno, es un poco difícil de explicar, pero simplemente no se siente del todo bien. Creo que se supone que es una palma o incluso algo más, respondió finalmente.
¿Una palma? Preguntó Luffy. ¿Cómo sería una palma un buen ataque? El chico mayor sacudió la cabeza y sonrió. Su hermanito probablemente no lo entendería, fue demasiado directo. No importa, eso no es realmente el punto. Quería enseñarte cómo hacer al menos esto, dijo, señalando los restos de la roca. Entonces, escucha bien y podremos practicar después, ¿suena bien? Suena bien. Gritó Luffy poniéndose de pie y levantando los puños en el aire. Él tenía todas las ganas de poder hacer eso. Muy bien Luffy, ahora te voy a enseñar sobre los núcleos, dijo Sabo emocionado, le encantaba hablar de este tipo de cosas. ¿Núcleos? Preguntó con curiosidad el niño de 7 años. ¿Sí? Creo que si puedes destruir un núcleo, puedes destruir cualquier cosa. Luffy extendió su mano frente a él en picado, el recuerdo todavía le hacía cosquillas en el cerebro. En ese momento, no había podido entenderlo y empujó la lección al fondo de su mente solo para olvidarla con la edad. Pero lo había recordado y tal vez había llegado el momento de volver a intentarlo. El lobo estaba caído y aturdido por los últimos ataques y no iba a haber una mejor oportunidad que la que estaba mirando. Iba a dar todo lo que tenía. Cuando comenzó a caer, el niño comenzó a empujar su endurecimiento con todo su espíritu y voluntad. Si tuviera que describir cómo se siente, sería como flexionar un músculo hasta el punto de desgarrarse. Fue casi demasiado, quizás fue demasiado. El viento sopló por su cara, los nudillos se calentaron y comenzaron a brillar rojos. El adolescente con sombrero de paja ignoró su cuerpo y le rogó que dejara de empujar y se concentró. Tenía que golpear al enorme monstruo en el lugar correcto o todo sería en vano. Ninguno de los ataques que había lanzado hasta ahora atravesó el pelaje del lobo. Tenía una última oportunidad. Entonces, tal como Sabo le había mostrado hace tantos años, ve su núcleo en su mente y golpéalo con todo lo que tenía. Además, según Sabo, necesitaba un nombre increíble y definitivamente no estaba usando Crackclaw. Pensando en su hermano saltando gritando Crackclaw. Hizo reír al niño y una enorme sonrisa apareció en su rostro. Un pensamiento se deslizó en la cabeza del chico. Siempre sonreía mucho bajo el sol, entonces, ¿por qué no eso? Luffy miró su mano mientras caía por el aire. Su hermano mayor había dicho que no se suponía que fuera un puño. Cruzó sus dedos brillantes en el segundo nudillo y extendió el pulgar hacia un lado, doblando la muñeca y apuntando la palma hacia su objetivo. Sí. Algo al respecto le parecía correcto. El brillo comenzó a extenderse mientras Luffy continuaba ganando velocidad, el calor creó una cúpula de luz brillante alrededor de su forma que caía y lo hizo parecer como si fuera un meteoro atravesando el cielo nocturno. Tu tesoro va a ser totalmente mío. Gritó el chico del sombrero de paja con una enorme sonrisa en su rostro, el viento veloz solo la hizo más grande. Su mano, deteniéndose en la muñeca, fue consumida por el brillo rojo y se intensificó antes de desaparecer, dejando la piel de un color gris oscuro. Justo antes del impacto, Luffy juró haber visto algo así como una sonrisa de satisfacción en el rostro del lobo mientras miraba su forma descendente. Palma del sol. Meteor. El estruendo más fuerte de la noche sonó en todo el claro, la tierra tembló con el impacto de la palma de Luffy sobre el monstruoso lobo. Grietas se extendieron desde el epicentro de la explosión como rayos de sol brillando a través de la noche y una enorme nube de polvo explotó en el aire. El área circundante se sacudió violentamente pero finalmente se quedó en silencio cuando la explosión se calmó lentamente. Una vez que lo hizo, el claro pareció detenerse y el estallido creado por el impacto resonó a lo lejos en la distancia. Directamente frente a la cueva, ahora había un enorme cráter humeante, y mirando desde arriba creaba la imagen de un sol y una luna uno al lado del otro. Luffy gimió mientras yacía en medio del cráter, rodando sobre su espalda y tosiendo, una sonrisa apareció en su rostro a pesar de que sentía mucho dolor. Sabo lo había ayudado cuando más lo necesitaba. Sintió que la sensación regresaba lentamente a sus extremidades y comenzó a moverlas para que la sangre volviera a fluir. Había usado todo el haki que pudo para endurecer su puño, por lo que su cuerpo quedó desprotegido. Iba a sufrir por un tiempo después de esto. El agotamiento del haki iba a ser peor. Shanks le había advertido sobre el uso excesivo de armamento haki antes de dejar que su cuerpo madurara lo suficiente. Volvió a aparecer por segunda vez esa noche. Una de las lecciones que Shanks le había dado hace tantos años comenzó a rondar por su cabeza en forma de otro recuerdo mientras lentamente se incorporaba hasta sentarse. Luffy, esta lección es realmente importante. El pelinegro se sentó contra el árbol en el que estaba descansando actualmente. Habían estado practicando todo el día y él estaba descansando un poco.
Shanks no había estado bromeando cuando dijo que lo pondría difícil. Estoy escuchando, estúpido profesor de tomate. Mocoso absoluto. Un comentario más sobre tomate y te mostrará un Aki real. Gritó el hombre con dientes de tiburón. Sonrió malvadamente y miró a Luffy como un depredador mirando a su presa, incluso podrías morir. Esa mirada nunca fue buena. Luffy palideció y estrechó sus manos frente a él en un intento de defenderse de la mirada malvada del capitán pirata. No quería recordar la última vez que el hombre se había puesto así. Eso fue realmente aterrador. Vale. Bien. Te escucho. Apaciguó. El aura maligna alrededor de Shanks desapareció y su sonrisa volvió a la normalidad. Muy bien. Ahora, la lección de hoy es sobre el agotamiento del Aki. Luffy frunció el ceño. Él ya sabía lo agotador que era usar Aki. ¿Qué estaba diciendo el viejo en ese momento? Aki exhaustión no es lo mismo que estar cansado por usar Aki, comenzó a explicar el hombre. Aki exhaustión es algo milagroso y, al mismo tiempo, puede ser terriblemente inconveniente. A veces, incluso puede hacer que te maten. ¿Estás conmigo, tonto? Se formó una marca en la cabeza de Luffy, pero por dentro palideció. No sabía que podías morir si usabas demasiado Aki. Su marca se redujo lentamente y se evitó insultar a su maestro. No quería volver a ver esos ojos aterradores. Sí, estoy contigo, gruñó Luffy. Shanks se rió. Bien. Muy bien, intentaré explicar esto de la manera más simple posible, para que incluso alguien tan tonto como tú lo entienda. El hombre sonrió ante la mirada irritada que cruzó por el rostro de su alumno. El agotamiento del Aki es la forma en que el cuerpo se adapta al poder de tu armamento Aki, comenzó, cuando usas más armamento Aki del que puedes manejar, tu cuerpo dejará de usarlo. Luffy se quedó boquiabierto. Detener. ¿Duró para siempre? Si usara más Aki del que podía manejar, ¿no podría usarlo más? La razón por la que deja de usar armamento Aki es que se está adaptando, explicó la pelirroja. La cabeza de Luffy estaba empezando a humear. Esa era una palabra muy grande, pero creyó recordar lo que significaba. Sabía que cuando algo se adaptaba, salía mejor del otro lado. Bueno, tal vez no siempre, pero en su mayoría entendió la idea. Eso lo emocionó un poco, le gustaba mejorar. Volviéndose más fuerte. Tu cuerpo básicamente se está acostumbrando a la nueva cantidad de poder que tu voluntad le impone. ¿Tiene sentido hasta ahora? Preguntó el hombre. El chico de cabello negro asintió, el humo de su cabeza flotando en el aire. Realmente se estaba esforzando y estaba mejorando en escuchar. Maki no lo había obligado a comenzar lecciones de lectura y escritura hace un tiempo y por lo general era muy paciente con él, pero a veces se enojaba mucho cuando él no la escuchaba, como realmente enojada. Luffy frunció el ceño para sí mismo. Todo esto sonaba bien. ¿Qué tenía de malo no poder usar Aki por un tiempo si eso lo hacía más fuerte? ¿Estás pensando que tiene de malo no poder usar Aki por un tiempo si eso te hace más fuerte? ¿No? El hombre le sonrió al chico boquiabierto. ¿Cómo diablos supiste eso? Gritó Luffy. ¿Shanks había leído su mente? No, no leí tu mente. Shanks se rió mientras el niño parecía boquiabierto aún más. Eres así de fácil de leer. El hombre se tomó su tiempo pero finalmente reprimió su risa. Está bien, basta de bromas. Esto podría ayudarte seriamente en el futuro. Eran principalmente conjeturas desde aquí. Shanks nunca le había enseñado Aki a alguien tan joven, ni conocía a nadie que pudiera usar armamento a la edad de Luffy. Incluso siendo ese el caso, estaba seguro de que en gran medida tenía razón. El tiempo es lo que puede ser peligroso, Luffy. Hasta donde empujas los límites de tu cuerpo determina cuánto dura el agotamiento del Aki. Entonces, si usaras demasiado Aki en una pelea y no acabarás con tu oponente, ¿qué harías? ¿Crees que pasaría? Los ojos de Luffy se abrieron, eso sería malo. Shanks asintió con la cabeza, será aún peor para ti. Para un adulto maduro, el agotamiento del Aki nunca suele durar mucho, semanas como máximo, y esos son los casos más graves. Para ti será más largo. Mucho más. Explicó Shanks. ¿Qué diablos? ¿Por qué? Gritó molesto el joven. Los adultos siempre lo pasaron mejor. No solo llegaron a ser piratas sino que ahora también esto. Tu cuerpo ni siquiera está completamente maduro todavía y, debido a eso, su capacidad de adaptación no es tan buena como lo será en el futuro, comenzó Shanks, si presionas demasiado tu armamento antes de que he madurado al menos hasta los 19 o 20 años. Le lanzó al niño una mirada de disculpa. Cualquiera puede adivinar cuánto durará el agotamiento. Superar tus límites físicos aunque sea un poco podría significar días.
Y mucho menos algo más que eso. Luffy gimió y cayó de espaldas. A veces odiaba ser niño. El chico del sombrero de paja se quedó quieto por un momento antes de ponerse de pie de un salto, con una gran sonrisa en su rostro. ¿A quién le importa de todos modos? Aún voy a volverme muy fuerte. Decidió que tendría que resolverlo cuando llegara el momento. Nunca fue muy bueno pensando en las cosas. Él se ocuparía de este asunto del agotamiento de Lucky cuando sucediera. Bueno, parecía que había llegado el momento. Pero al menos ese último ataque había matado al lobo, ¿verdad? El chico del sombrero de paja miró alrededor del claro, boquiabierto, e inmediatamente se sentó, su cuerpo gimiendo en señal de protesta. El lobo se había ido. Obviamente había estado allí, Luffy se dio cuenta por la huella del impacto, pero ahora no estaba. ¿Qué diablos pasó con esa cosa y desapareciendo? Si no estaba allí, entonces pensó que debía estar en la entrada de su cueva. El niño salió lentamente del cráter, sus huesos rotos chirriando en el proceso, y escaneó el claro en busca del lobo. Incluso cuando sus ojos pasaron sobre la cueva, no pudo verla por ningún lado. ¿Había ganado? Sacudió la cabeza. Hasta que no tuviera el tesoro en sus manos no bajaría la guardia. Hablando de tesoro, volvió a buscar a la astuta chica de pelo naranja. De ninguna manera iba a dejar que ella pusiera sus manos en ello. Luffy se dirigió a la boca de la cueva, tan rápido como su cuerpo herido se lo permitió, y al no ver a la chica de cabello naranja ni al lobo, comenzó a emocionarse. Era hora del tesoro. No estaba muy lejos de la entrada cuando sintió como si hubiera atravesado un muro de niebla. Sin embargo, cuando se dio la vuelta y trató de mover la mano por el área, no había nada allí. Extraño. Luffy se volvió hacia su objetivo y terminó de caminar la distancia hasta la entrada de la cueva, respirando profundamente. Estaba sufriendo. Malo. El chico del sombrero de paja, sin tanta cautela, entró a trompicones en la cueva, casi esperando que el chico del bosque saltara de algún lugar, pero nada de eso sucedió. Continuó lentamente su camino, sus pasos solitarios resonaban en las paredes del gran espacio abierto mientras se adentraba más en la oscuridad total. Luffy solo llevaba un par de minutos caminando cuando pisó algo y su pie se hundió en el suelo. Levantó la pierna y miró hacia arriba mientras un chirrido comenzaba a sonar desde el techo, o al menos lo que él pensaba que era el techo. Después de todo, la cueva estaba completamente oscura. De repente, una astilla plateada comenzó a asomar a través de un hueco en la roca sobre él, creciendo lentamente a medida que la cubierta se deslizaba hacia un lado. El chirrido continuó hasta que un círculo perfecto de luz de luna brilló sobre un altar. En el altar había algo que Luffy no había visto desde que tenía 7 años. Una fruta del diablo. Los ojos del chico se abrieron en shock. Sabía lo raros que eran. Shanks se lo había dicho. Caminó lentamente hasta el altar, con los ojos muy abiertos y ligeros susurros cubriendo el aire mientras se acercaba. Cómeme, cómeme, cómeme. Luffy no pudo evitar sonreír para sí mismo mientras se acercaba a la fruta que estaba reverentemente en el altar. Era como la primera vez que vio una fruta del diablo. Extendió la mano y se preparó para los gritos que sabía que se avecinaban. Cómeme, cómeme, cómeme. La sonrisa del chico del sombrero de paja se hizo más amplia, recordando el día en que obtuvo su primer amuleto. Volviendo al presente, el niño finalmente bajó la mano del todo y agarró la fruta. Realmente fue una suerte que el tesoro hubiera resultado ser lo que era. No sabía cómo habría movido un montón de oro si hubiera sido eso. Ignorando las súplicas de la fruta para que la comiera, Luffy la agarró por el tallo e hizo lo que Limejuice le había dicho que hiciera si alguna vez quería agregar otro hechizo, juntando la fruta en forma de luna creciente y su cordón de cuero marrón. La fruta inmediatamente comenzó a encogerse en su mano hasta que ya no tuvo que sostenerla y continuó encogiéndose hasta que casi no hubo evidencia de que alguna vez hubiera existido. Lo único que quedaba del tesoro del señor del bosque era una piedra preciosa en forma de luna creciente de color negro medianoche que tenía una multitud de pequeñas manchas blancas, brillando como diamantes. Luffy sonrió para sí mismo mientras miraba su nuevo amuleto sentado junto al que había estado allí desde la concepción del collar. Nunca había estado seguro de si alguna vez agregaría otro, pero le había parecido correcto. Ese poder fue realmente útil. Tendría que agradecer a Shanks y Limejuice cuando los volviera a ver. Con su tesoro adquirido, Luffy felizmente comenzó a seguir sus pasos de regreso a la entrada de la cueva, dejando atrás un altar vacío que brillaba a la luz de la luna. El niño respiró hondo de aire fresco mientras salía de la cueva y entraba al claro una vez más. Era hora de encontrar a Zoro después de adquirir exitosamente su tesoro, con una enorme sonrisa de satisfacción en su rostro.